Desde el mismo Cervantes de Salazar, ese gran escritor y quizá uno de los primeros cronistas de la época colonial, hasta el siglo XIX, en que el inglés viajero Joseph Latrobe o la propia Marquesa Calderón de la Barca, Alexander von Humboldt, Guillermo Prieto y hasta el cronista Guillermo Tovar y Teresa se refirieron en un común a la Ciudad de México. Todos ellos, desde la nostálgica ciudad novohispana hasta la ciudad moderna, hablaron de una ciudad de los palacios. Y quizá ustedes, ahora que escucharon esta frase, que les recuerda una polémica discusión que se ha tenido durante más de un siglo, se le ha atribuido a uno, a otro, este término de ciudad de los palacios, que seguramente ustedes han escuchado y que algunos incluso ahorita están diciendo, claro, fue Humboldt quien dijo cuando visitó la ciudad novohispana todavía, dijo, esta es una ciudad de palacios. Hay otros autores que coinciden en que esta atribución de este término, este epíteto con el que se definió en aquella época, en ese siglo XIX, a esta ciudad, fue para un viajero inglés, un aventurero que escribió un libro sobre sus viajes en la América septentrional y que coincide con que esta ciudad era una ciudad de palacios. Y este viajero estuvo 2 años antes que Humboldt y es a quien se le atribuye primero haber dicho ciudad de los palacios, y curiosamente el término no se refería exactamente a la Ciudad de México, sino a la ciudad de Puebla. Sea como fuere, quien haya bautizado a esas tierras como ciudad de los palacios, seguramente cuando ustedes escuchan esta frase, les vienen a la mente icónicos edificios de todas las épocas, de todos los estilos y caprichosas expresiones, ya fuera el Palacio Nacional, antes Palacio Virreinal o Imperial, ahí en la plancha del Zócalo, el Palacio de Correos, el Palacio de Iturbide, el de Bellas Artes, el Palacio de Minería, el Palacio del Apartado, ahí muy cerca del Templo Mayor, o un poco más lejos del centro histórico, el Palacio de Bellavista, que hoy ocupa el Museo de San Carlos, el Palacio de los Condes de Calimaya, que hoy es el Museo de la Ciudad de México, el Palacio de los Azulejos e incluso el Palacio de Hierro o el Palacio de Palacios, muy cerca de aquí de donde estamos. Todos esos palacios con formas diferentes, con arquitecturas y funciones distintas de épocas, unas que van desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pero sin lugar a dudas son un ejemplo arquitectónico, simbólico, cultural importante de las calles de esta ciudad. Mirar sus obras, los acueductos monumentales, las iglesias, los caminos y la lujosa ciudad de los palacios. Esto fue lo que dijo aquel viajero inglés Charles Latrobe en las excursiones por México, el libro que escribió tras descubrir nuestro país en el siglo XIX. Sin embargo, esa frase que yo les decía de la ciudad de los palacios, erróneamente se le ha atribuido a otro viajero ilustre, al alemán Alexander von Humboldt. Y si nos vamos hacia el oriente de la ciudad, pues otro gran palacio que reina ahí el oriente cuando uno va por Churubusco, pues es el Palacio de los Deportes, obra arquitectónica maravillosa ya en la primera mitad del siglo XX, de un exiliado español que llegó y transformó la arquitectura en México, que es Félix Candela, este hombre que trajo consigo no solamente el concreto y esa forma caprichosa de las formas elípticas de manejar el concreto, sino también de manejar el acero y hacer con ello esta concha que alberga y que cubre el Palacio de los Deportes. Bueno, nos vamos a ir a una de las plazas más bellas que tiene el centro de la Ciudad de México y que está ahí en República de Brasil, y por supuesto ustedes ya atinaron de qué plaza estoy hablando, la Plaza de Santo Domingo. Y en uno de sus costados, hacia la parte norte de la plaza, se encuentra un hermoso edificio diseñado para dar cabida al Tribunal del Santo Oficio. Fue construido entre 1732 y 1736 y desde entonces destacó por ser uno de los mejores ejemplos del arte barroco en América. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, sus celdas dieron paso a los salones de la Academia de Medicina. La historia de este recinto es una historia tenebrosa porque está vinculada con un ejercicio de castigo a nombre de la fe,
el palacio del Santo Oficio de la Inquisición, que era el símbolo de control que la Iglesia Católica ejercía sobre la población novohispana, ha sido testigo durante más de 4 siglos del transcurrir no solamente del tiempo, sino también de la transformación ideológica, de la transformación de las leyes y del papel que la Iglesia ha tenido en América. Construido de acuerdo con el proyecto del arquitecto Pedro de Arrieta, es muy interesante, primero por la forma en que está diseñada su fachada. Si uno llega a esta esquina de República de Brasil y República de Venezuela, bueno, cuando uno se pone frente al edificio, lo primero que nos llama la atención es que tiene lo que se conoce como pancupé, es decir, que no hay esquina, sino que está chata, está cortada esa esquina, y era un estilo arquitectónico con un objetivo que era cuando dieran vuelta los caballos o los carruajes no chocaran y pudieran tener una visión mucho más amplia. Este estilo ochavado o pancupé fue muy desarrollado en la época colonial y después en la época porfiriana, y primero sorprende un edificio con esta fachada, pero al ingresar a este palacio hay un portentoso, maravilloso y asombroso patio que nos recibe, pero lo que se vuelve muy particular no solamente es la forma de sus columnas esbeltas y una profusa decoración barroca, sino esa forma de los arcos que no tienen columna, que están suspendidos, con lo cual contribuía a que si en el momento en que hubiera un ejercicio inquisitorial pudieran salir con el condenado a muerte sin necesidad de que hubiera obstáculos como fueran las columnas. Este estilo de tener suspendidas los arcos sin columna se le llama pinjante, y es el primer edificio que suspende las columnas, con lo cual nos regala una idea visual de que no hay ningún elemento que soporte el segundo piso de este edificio, lo cual haría todavía como mucho más misterioso o milagroso esta edificación. En la parte de afuera se encuentra un escudo que pertenece al Santo Oficio Inquisitorial, que algunas crónicas hablan de que no era la original. Esta fue traída de Tlalpan y fue una donación que la familia de San Felipe de Jesús, este primer santo mexicano, donaría para ornamentar este portentoso edificio. Pues el Palacio de la Santa Inquisición, más tarde convertido en la Facultad de Medicina, hoy Museo de Medicina, ahí en el centro de la ciudad, es quizá uno de los más bellos ejemplos del arte barroco florido del centro de la ciudad.